Muy bien, bendiciones para todos. Hoy quiero compartirles acerca del único mensaje que es digno de ser oído por todos los hombres. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 de Timoteo 1:15. Dice la palabra de Dios, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En este versículo el apóstol Pablo presenta el Evangelio como una palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Nos invita a entender y abrazar este mensaje de manera completa, porque este mensaje contiene una verdad que todo el mundo necesita conocer. Hoy vamos a ver 3 aspectos de este mensaje poderoso y transformador. Pero antes quisiera comentarles acerca de una ilustración de la guerra civil en Estados Unidos. Para mediados del siglo XVIII en Estados Unidos se libra una tremenda guerra civil. El motivo principal era la esclavitud. Para ese entonces había más de 4 millones de esclavos en Estados Unidos. Estaban los estados del norte que decían que la esclavitud se debía abolir, mientras los estados del sur querían que la esclavitud siga sosteniéndose en ese país porque los esclavos trabajaban en las plantaciones y eran la base de la economía de esos estados. Este conflicto derivó en un tremendo conflicto bélico, una guerra civil donde muchos soldados entregaron su vida. Para el 1 de enero de 1863, el presidente Abraham Lincoln firma una orden ejecutiva que se llama la Declaración de la Emancipación y decía que en Estados Unidos todos los esclavos eran libres de su esclavitud. En el momento que se firma esta orden ejecutiva, solamente 4.000 esclavos de 4 millones alcanzaron la esclavitud, por lo cual los estados del norte, el ejército del norte no quedó conforme y tomó la decisión de avanzar hacia el sur para llevar esta buena noticia. Cuanto más avanzaban, más esclavos llegaban a recibir esta noticia y muchos esclavos eran libres de la esclavitud. Podemos imaginarnos la cara de esos esclavos viviendo una vida de servidumbre, siendo maltratados, llevados a trabajo forzoso toda su vida, y de repente llegaba este ejército con esta buena noticia: eres libre. Cuando ellos más avanzaban hacia el sur, más esclavos eran libres de la esclavitud. Pero hubo estados bien al sur de este país donde los esclavos no recibieron esta buena noticia y muchos esclavos murieron siendo esclavos. Hace más de 2000 años, no un presidente, sino el Rey de Reyes y Señor de Señores firmó una orden ejecutiva que se llama el Nuevo Pacto. No lo firmó con pluma y tinta, sino lo firmó con su sangre y dice que todos los esclavos al pecado son libres de esa esclavitud. Hoy en día existen más de 8.000 millones de personas en el mundo y hay más de miles de millones de personas que son esclavas al pecado. Pero Dios tiene un ejército en este tiempo que es su iglesia para llevar esta buena noticia a los esclavos del pecado. Hay 3 puntos por los cuales este mensaje merece ser oída por todas las personas del mundo. Primer punto, es un mensaje que revela toda la verdad. Pablo comienza diciendo que es una palabra fiel, lo que indica que es una verdad segura y confiable. Jesús mismo afirmó que Él es el camino, la verdad y la vida en Juan 14:6. Debemos proclamar el Evangelio porque es el mensaje que engloba toda la verdad en Cristo Jesús, que Él vino al mundo para salvar a los pecadores. Es un mensaje que merece llegar a los oídos de todas las personas. Es una verdad que todo el mundo necesita escuchar. En un mundo donde hay tantas noticias, tantos mensajes y tantas verdades relativas, el mensaje de Cristo ofrece una verdad sólida y eterna. Al comprender que el Evangelio revela toda la verdad, también debemos saber que esta verdad contiene un propósito específico: revelar el plan de salvación en Cristo Jesús. El segundo punto por lo cual este mensaje debe llegar a los oídos de todas las personas es que es un mensaje que revela el plan de salvación en Cristo Jesús.
En San Juan 3:16 complementa esta verdad al afirmar que Dios amó tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el plan de salvación, la oferta de redención para todo el pecador que crea en Jesús. Debemos considerar que Dios nos hizo embajadores de este mensaje. Por eso, ahí en Hechos capítulo 4, versículo 12, dice la palabra de Dios: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este tesoro que nos es revelado a través de las Escrituras, y podemos llegar a tener el entendimiento a través de la iluminación del Espíritu Santo, debemos anunciar, debemos compartirlo. Razón número 3 por la cual este mensaje debe llegar a los oídos de toda persona es que es un mensaje que nos muestra la realidad de nuestro pecado. Pablo se incluye a sí mismo al decir: de los cuales yo soy el primero. El Evangelio muestra la realidad de nuestra condición, de nuestro estado legal ante Dios. Somos todos pecadores. Pablo reconoce su propia condición pecadora, por lo cual resalta la necesidad de la salvación. En Romanos 3:23 refuerza esta verdad: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El Evangelio nos confronta con nuestra realidad. Todos somos pecadores y necesitamos la gracia de Dios para ser salvos. Al aceptar esta verdad, somos llamados a una vida de arrepentimiento. Reconocer nuestra condición de pecado no es para llevarnos a una desesperación, sino para guiarnos hacia la gracia transformadora de Cristo. En Efesios capítulo 2, versículo 4, podemos encontrar esta verdad afirmada en estos versículos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Amén. En Tito 2:11 dice la palabra del Señor: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Esta verdad nos impulsa a vivir con gratitud y a extender la misericordia de Dios a otros a través de la proclamación del Evangelio. Para concluir, quiero contarles acerca de una historia que se encuentra en YouTube de un pastor alemán en la Segunda Guerra Mundial, donde él tenía una pequeña iglesia junto a las vías. Todos los domingos tenía su servicio regularmente, y en el servicio de los domingos pasaba un tren de carga siempre los domingos. Pero un día, un domingo, estando el pastor y su congregación en servicio, el tren por algún motivo se detuvo enfrente de esta iglesia. Y de repente el pastor comenzó a escuchar voces de personas, mujeres, varones, niños, gritos desesperantes que provenían de esos vagones. Eran judíos que eran llevados a los campos de concentración. Esos gritos que provenían de este tren eran tan desesperantes que el pastor mandó a la congregación a cantar para callar esas voces. Y cuando empezaron a cantar, esas voces se seguían escuchando y el pastor dijo: cantemos más fuerte, cantemos más fuerte. El pastor quería tapar esas voces, pero no lo logró, porque desde el tren venían esos gritos desgarradores de personas que estaban sufriendo. El video concluye con una reflexión de este pastor, diciendo: Señor, perdóname por no haber hecho nada. Hoy en día
Hay un tren que sigue pasando por enfrente de nuestras congregaciones. Y son personas que están sufriendo en una vida de pecado y que van a un destino de tormento eterno. Y nosotros tenemos la clave, tenemos el mensaje, tenemos la palabra fiel y digna que merece llegar a los oídos de toda persona. La pregunta a reflexionar es, ¿qué vamos a hacer con esta comisión? ¿Qué vamos a hacer con esta necesidad del mundo que necesita oír este mensaje de salvación? Recordemos que el Evangelio es una palabra fiel, que contiene toda la verdad, que contiene el mensaje de salvación de Dios en Cristo Jesús, que vino a este mundo para salvar a los pecadores. Recordemos que este mensaje fiel contiene la realidad de nuestro pecado. Que Dios te bendiga.